Los filisteos devuelven el arca. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Primera de Samuel 6:3. Lectura bíblica. Primera de Samuel 6, del 1 al 21. Concepto clave. Dios es santo, soberano y todopoderoso. No podemos acercarnos irreverentemente ante Él. Dios nos dio libre entrada ante su trono solo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin Jesús, nadie es merecedor de la justicia ni la santidad dada por Dios. Dios obra de formas perfectas y muestra su poder incluso a un mundo caído que no cree en Él. Nosotros como sus hijos debemos vivir mirando solo a Dios y por fe vivir como es digno de un hijo de Dios. Introducción. El pecado de los hijos de Elí provocó el menosprecio del pueblo de Israel a las ofrendas de Jehová. Este pueblo se desvió una vez más y Dios los castigó, permitió que el arca del pacto sea tomada y que sean derrotados por los filisteos. Los filisteos eran hombres paganos y adoraban a varios dioses. Aunque este pueblo pensó que había derrotado al Dios de Israel, el poder de Dios se manifestó, clarificando el poder del Dios vivo y verdadero sobre todos los dioses de la tierra. También los hirió con enfermedades y mortandad, por lo que decidieron devolver el arca del pacto. Desarrollo. En la historia de hoy vemos la reacción de un pueblo pagano ante el poder de Dios. Aunque ellos vieron y experimentaron quién es Dios, no se arrepintieron ni humillaron delante de Él, sino que buscaron la forma de librarse de su castigo. En base a sabiduría humana, quisieron probar si realmente era el Dios de Israel quien había obrado contra ellos. Devolvieron el arca con ofrendas para quitarse el castigo de Dios, mas no para adorarle y glorificarle como el único Dios vivo y verdadero. Los sacerdotes y adivinos de los filisteos eran hombres importantes que fueron llamados para encontrar una forma de aplacar la ira de Dios contra ellos. Estos hombres comprendieron que habían ofendido a Dios y sus adivinos decidieron aplacar su ira, devolviendo el arca a Israel. Estos hombres enviaron una ofrenda con el objetivo de reconocer y compensar su culpa por haber deshonrado al Dios de Israel. Estos hombres paganos reconocieron su pecado y manifestaron arrepentimiento conforme a sus tradiciones religiosas. Estos adivinos relacionaron las acciones de los filisteos de no reconocer a Dios con las acciones del faraón y de los egipcios. Así que ellos debían poner fin a la deshonra, reconociendo que el Dios de Israel era una deidad suprema. Sin embargo, para saber sin lugar a dudas que el Dios de Israel estaba detrás de las aflicciones, los adivinos idearon un plan. Si Dios era quien había actuado, las vacas se dirigirían en contra de sus instintos. Caso contrario, lo que habían padecido no tenía que ver con Dios. Evidentemente, Dios se manifestó una vez más, mostrando su poder y regresando el arca al pueblo de Israel. Conclusión. Vivimos en un mundo caído, cegado por el pecado, lleno de ideas egocéntricas y egoísmo, en un mundo al cual solo le interesa su propio bienestar. Como vimos en la historia de hoy, a los filisteos, a pesar de ver el poder de Dios, no les interesaba adorarle o vivir para Él. Solo les interesaba quitar las consecuencias de sus actos contra Dios. Entendían el poder de Dios, mas no querían vivir bajo sus preceptos.
Como hijos de Dios, no nos podemos dejar llevar por las corrientes de este mundo, sino poner nuestra mirada en Dios y vivir sin motivaciones ocultas para su gloria y para su honra. Contesta las siguientes preguntas. La reacción de los filisteos ante el poder de Dios fue: arrepentirse y humillarse delante de Dios, adorarle y glorificarle como el único Dios vivo y verdadero, buscar la forma de librarse del castigo. Los filisteos enviaron una ofrenda con el objetivo de reconocer y compensar su culpa por haber deshonrado al Dios de Israel. ¿Esto es verdadero o falso? Los adivinos relacionaron las acciones de los filisteos de no reconocer a Dios con las acciones del faraón y de los egipcios, las acciones de los israelitas, las acciones de los sacerdotes. Los adivinos idearon un plan. Si Dios era quien había actuado, las vacas se dirigirían en contra de sus instintos. Caso contrario, lo que habían padecido no tenía que ver con Dios. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, gracias por tu amor y fidelidad. Gracias porque tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque a pesar de lo que soy, tú me salvaste y me adoptaste como tu hijo. Señor, no me dejes caer en pecado. Sosténme, Señor, y permíteme quitar mi mirada de las cosas de este mundo y ponerla en ti. Ayúdame a no ser engañado por las ideas de un mundo caído. Señor, permite que mi vida te pueda honrar y glorificar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.